Competitividad, globalización de la economía, ventajas competitivas, mejora de la calidad, reducción de costes, cultura empresarial. Todos estos y otros muchos son términos que están habitualmente en boca de empresarios, directivos, políticos o periodistas cuando se refieren al mundo empresarial actual. Las empresas se mueven hoy en día en un contexto extremadamente difícil en el que existen competidores muy valiosos y en el que no es fácil crear una empresa y tener éxito. La competencia entre las empresas es cada vez más abierta y más dura. El entorno es enormemente cambiante, incluso turbulento. Las fronteras económicas entre los países van desapareciendo. Este proceso directivo se desarrolla en un ambiente de incertidumbre y complejidad ante la multitud de elementos y circunstancias a considerar y de conflicto, tanto externo en el enfrentamiento con competidores u otros agentes sociales, como interno en la satisfacción de los objetivos de los distintos grupos de interés presentes en toda organización. En este contexto se hace cada vez más necesario para los empresarios y altos directivos de las empresas dedicar un mayor esfuerzo y análisis a la elaboración y elección de la estrategia más adecuada para responder a los retos del entorno y hacer así a la empresa más competitiva. Podría afirmarse que todas las empresas tienen o siguen una estrategia, aunque muchas de ellas permanece implícita en la mente del empresario o de la dirección general. El esfuerzo por hacerla explícita, analizarla y racionalizarla puede ser muy valioso para conseguir mejorar la posición competitiva de la empresa y, en consecuencia, sus resultados. El esquema lógico para poder hacerlo es quizás la aportación principal de la dirección estratégica de la empresa. Hace ya un tiempo que la dirección estratégica se ha convertido en el paradigma dominante para explicar los procesos directivos empresariales, con un enfoque integrador que trata de identificar y analizar los aspectos clave de los que depende el éxito de una empresa. Así, la estrategia se convierte en el instrumento fundamental mediante el cual una organización asegura su continuidad vital, tratando de conseguir una ventaja competitiva en todos aquellos negocios en los que se desempeña. La estrategia debe dar respuestas a múltiples preguntas como las siguientes, entre otras. ¿Cuáles son las fuentes de la creación de valor? ¿Por qué las rentabilidades difieren de unas empresas a otras? ¿Cómo se compite mejor ante los rivales? ¿Cómo y por qué crecen y se desarrollan las empresas? ¿Qué determina el éxito o el fracaso de la internacionalización de la empresa? Además, la estrategia comporta una visión global y a largo plazo de la empresa, así como una determinada forma de analizar la realidad y tomar las decisiones pertinentes. Podríamos decir de forma metafórica que las finanzas, el marketing, la producción, la contabilidad o los recursos humanos, entre otras especialidades, son piezas de un puzzle que no está completo hasta que todas las piezas encajan entre sí de forma adecuada. La dirección estratégica se encarga precisamente de juntar estas piezas y completar el puzzle de la dirección de empresas. Para conseguir esto son necesarios tres elementos fundamentales: el análisis estratégico, la formulación de estrategia y la implantación de las estrategias. El análisis estratégico se ocupa de definir la orientación futura de la empresa, así como hacer un diagnóstico del entorno para descubrir sus oportunidades y amenazas, y un diagnóstico interno para encontrar sus fortalezas y debilidades a través de la identificación y evaluación de sus recursos y capacidades. La formulación se ocupa del diseño de posibles estrategias en los distintos niveles que permitan lograr los objetivos planteados. La definición de estrategias competitivas y su adaptación al tipo de industria en el que la empresa opere forma parte de este bloque. Igualmente, las decisiones que tienen que ver con la elección de la cartera de negocios y sus posibles modificaciones a través de estrategias de diversificación o de reestructuración, entre otras. En las estrategias corporativas es especialmente relevante el análisis de las fusiones, las adquisiciones o las alianzas, así como de las decisiones que llevan a la empresa a competir en mercados internacionales globales, que plantean un reto cada vez más insoslayable para las empresas. Pero no existe una estrategia real mientras no se ponga en práctica y se compruebe que funciona adecuadamente. Así, el proceso termina con la implantación de las estrategias. En ella, la dirección se enfrenta a cambios organizativos que tienen que ver con el diseño organizativo, el liderazgo estratégico, el papel de los recursos humanos o la adaptación y, en su caso, el cambio de cultura organizativa vigente, entre otras. Pero también es necesario
dotar a la empresa de mecanismos y herramientas eficaces para una correcta implantación. Tal es el caso de los sistemas de apoyo, entre los que destacamos la planificación estratégica, el control estratégico y los sistemas de información. Éxito empresarial, competitividad, visión de futuro, incertidumbre, conflicto, globalización, cambios continuos, retos, personas y grupos de interés. Estos son algunos, aunque no todos, de los principales ingredientes de la estrategia empresarial.